La base de una sociedad, obviamente, radica en el contrato de constitución. Tenemos que ponernos de acuerdo, digamos, entre las 5 personas de esta clase para constituir una sociedad, cumpliendo algunos requisitos. Sin embargo, los requisitos más importantes están determinados de acuerdo al Código de Comercio, pero los temas individuales los tenemos que resolver entre socios. ¿Cuánto, por ejemplo, va a aportar Yulisa? ¿Cuánto Álvaro? ¿Cuánto va a aportar Adriana? ¿Cuánto va a aportar Gabriela? Y finalmente, ¿cuánto va a aportar? Ya no la veo aquí. ¿Cuánto va a aportar si estamos los 5? ¿No? Sandra, Gabriela, Adriana, Yulisa y Álvaro. ¿Cuánto va a ser el aporte de cada uno? Puede aportar en efectivo alguien, puede aportar en activos fijos otra persona, en efectivo Álvaro, digamos. En activos fijos, una computadora podría aportar Adriana. Adriana nos aporta una computadora y su impresora. Eh, Yulisa aporta con muebles, un escritorio, digamos. Un escritorio, no sé. Y en inmuebles puede hacer también otro aporte. Puede aportar Gabriela, digamos. Puede aportar Gabriela en inmuebles. Pero también ese inmueble puede estar hipotecado. Vale como aporte. Puede tener un domicilio, una tienda, una casa, digamos, un edificio, por el cual se ha obtenido un préstamo y está hipotecado. Puede ser también esa figura. Cuando aportamos activos fijos, tenemos que realizar un revalúo técnico. Una persona independiente y que conozca de activos fijos tiene que decirnos cuál es el valor real de cada activo fijo. Puede venir uno de los socios y decir, mi computadora vale $2,000. Tal vez sí, tal vez no. Puede venir otra persona y nos dice, mis muebles y enseres valen 50,000 bolivianos. Bien, tenemos que someterlos a un revalúo técnico de activos fijos. Puede venir otro de los socios, como decíamos, Gabriela, creo, los inmuebles y otorgarnos los inmuebles en aportes. Y esos aportes también tienen que estar revaluados. Alguien tiene que decirnos si esos aportes son reales, si son correctos. Por decir, la computadora no valía $2,000, valía $1,000, era una i5, por decir algo. Una i5 de tales características, RAM y tal, ¿no? Y tiene una vida útil de 2 años. Entonces, de acuerdo a eso, un perito, un experto en computadoras, nos va a indicar cuánto es el importe real que al cual debemos registrarlo en contabilidad. También puede haber un aporte en inventarios. Alguien puede aportar, no sé, para una empresa en mercadería, en barbijos, en televisores, no sé, algo. Yo tengo esto para nuestra empresa. Dependiendo del tipo de empresa, entonces van a existir los aportes. Si es un supermercado, digamos, los aportes serán en mercaderías, en efectivo, en activos fijos. Existen muchas de esas situaciones. Alguien podrá pagar el alquiler de un local comercial, digamos. Puede pagar por adelantado.
Puede pagar 3 meses por adelantado, 6 meses por adelantado un alquiler, digamos, que es lo que en ocasiones nos piden los dueños de casa, ¿no? Págueme 2 meses de alquiler adelantados y eso va a entrar como la garantía para un futuro conflicto, digamos, de no pago de alquileres, demora en alquileres, qué sé yo. Entonces, los inventarios, por lo general, eh, pueden venir con factura. Yo voy a aportar en barbijos, yo voy a aportar en tales cosas. Entonces, tenemos acá probablemente una factura reciente, tal vez, reciente de la compra de esos inventarios. Entonces, estos son los tipos de aportes que podría tener una empresa. No sé si eso está claro, Adriana, Gabriela, Sandra, Yulisa, Álvaro. ¿Cómo andamos con eso? Está claro, Liz. Ok, Sí, gracias. está claro, Lice. Sí, Lisette. Adriana. Adriana. No hay Adriana. Bueno, estando claro eso, esa es la primera parte. Y este contrato de constitución, al momento de constituir, al momento de iniciarse la relación entre socios, amigos, digamos, afines, que podemos constituir una sociedad, pues también tenemos que eh, contemplar la parte de la distribución de utilidades. No se olviden que el Código de Comercio solamente se refiere a empresas con fines de lucro. Empresas con fines de lucro. O sea, vamos a constituir una empresa con el objetivo de generar utilidades. ¿Y cómo las vamos a distribuir las utilidades? En el contrato de constitución tenemos que ser específicos en ese tema. En partes iguales, todo iguales. ¿Alguien va a aportar más? ¿Alguien va a aportar un poco más en capital? Vamos a tener porcentajes de participación. ¿Alguien va a aportar un 50% porque puede aportar, digamos, un inmueble? Vamos a tomar en cuenta el tiempo de trabajo del capital aportado. No es lo mismo entregar un dinero o un aporte en enero que entregarlo en diciembre. En enero, pues, trabaja 12 meses o 10 meses el capital. Si alguien entrega un aporte a fin de año en noviembre, trabaja menos ese capital. Entonces, estas son las formas de distribución de utilidades. Por partes iguales, por porcentaje de participación o por el tiempo del trabajo del capital aportado. Creo que tampoco tiene mucho conflicto, esto está claro. ¿De acuerdo, Gabriela? Sí, Liz. Ok. Y luego he preparado un cuadrito en el cual tenemos una propuesta de aportes. Abrimos una empresa y en celeste está lo que aporta el socio A. Por apertura de la empresa Aspras SRL, el socio A aporta bolivianos 12.000 en efectivo. Y en amarillo está cómo se registra ese aporte. Aporta 12.000 bolivianos, debitamos la cuenta caja por 12.000 y abonamos la cuenta patrimonio por 12.000. ¿Ok? El socio B aporta en activos fijos. El socio B aporta, nos dice, por apertura de la empresa Aspras SRL, el socio B aporta bolivianos 12.000 en muebles, un escritorio boliviano 6.000 y un mostrador boliviano 6.000. Otro aporte. Por apertura de la empresa Aspras SRL, el socio C aporta bolivianos 12.000 en equipos.
una computadora en bolivianos 8.000 y una impresora bolivianos 4.000. En total aporta 12.000. Y registramos la cuenta de activo fijo, equipo de computación 8.000 por la computadora y 4.000 por la impresora. No estamos tomando acá el tema de impuestos, de compras con factura. Suponemos que son bienes que han sido comprados, que los tenían en la casa, estos socios, y los están aportando a esta nueva empresa. ¿Okay? El socio D, por apertura de la empresa, aporta 100.000 bolivianos en inmuebles. El terreno tiene un valor de 30.000 bolivianos y el edificio 70.000. Y contabilizamos de esa manera. El terreno vale 30.000 y los edificios valen 70.000. Y la contracuenta, la cuenta de capital de patrimonio, tiene un valor de 100.000. Y el caso más raro, digamos, en el ejemplo. Por apertura de la empresa Aspras SRL, el socio E aporta 100.000 bolivianos en inmuebles. El mismo terreno, que vale 30.000. El edificio vale 70.000. Sin embargo, el inmueble está hipotecado en bolivianos 20.000. Entonces, realmente el aporte de esta persona, de este socio E, son los 100.000 menos 20.000 que se va a hacer cargo esta nueva sociedad. La sociedad también nace puede nacer en este caso con obligaciones. La sociedad pues va a deber 20.000 bolivianos por la hipoteca que tenía este inmueble. Ante un banco, ante un tercero, ante alguien. Y por tanto, el aporte del socio E solamente equivale a 80.000 bolivianos. Porque 20.000 lo va a pagar la empresa. Finalmente, tenemos el tema de los aportes de capitales en otros activos. En el caso el socio F aporta 12.000 bolivianos pagando la garantía por un local donde funcionará la empresa. Paga por un mes, por 2 meses, pero paga en forma adelantada y dice el aporte que yo puedo hacer es pagar esto. Y nos entrega el contrato de alquiler. Entonces, la sociedad tiene una garantía por alquiler del local, un activo, o sea, un gasto pagado por adelantado contra una cuenta de capital. En el haber una cuenta de capital. Y finalmente, el socio G aporta bolivianos 12.000 en productos para la venta. 12.000 bolivianos en productos. Y obviamente la cuenta que utilizamos es inventario de mercaderías, 12.000, y en el haber, capital, 12.000 bolivianos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta en este tema de aportes de capital. No, dice. No, licenciado. Adriana, Daniela, Álvaro, ¿todo claro? Todo claro, líder. Ok, bien. Entonces, esa es la contabilidad de sociedades, en la parte de aportes. Luego compramos, vendemos mercadería, la empresa comienza a funcionar y podemos estar ya trabajando en esa empresa. Ahora, lo importante de esto, el siguiente paso que tenemos que hacer es conocer el estado de capital.
elaborar con esa información mínima que tenemos un estado de capital. Por ejemplo, he preparado en base a los aportes de los socios un estado de capital. Al 30 de junio de 2020, por decir algo, tenemos que el socio A ha aportado 12.000 bolivianos. El socio B, 12.000. El socio C, 12.000. El socio D aportó 100.000. El socio E aportó 80.000. El socio F aportó 12.000. Y el socio G aportó 12.000 bolivianos. Entonces tenemos un total de aportes de capital en esta empresa de 240.000 bolivianos, lo cual equivale al 100%, y cada socio tiene un porcentaje de participación de acuerdo a su aporte. Algunos tendrán 5%, el otro tendrá 5%, el otro socio 5%, este socio 41%, este socio 33% y los otros socios a 5%. Esta situación también puede determinar la forma en que se van a distribuir las utilidades, si existen, al final del año, al final de la gestión. Si existen utilidades al final de la gestión, de acuerdo al contrato de constitución, pueden dividirse en partes iguales sin tomar en cuenta estos porcentajes de participación. Por decir algo, la empresa obtiene 140.000 bolivianos de utilidad. Bolivianos, 140.000 de utilidad. ¿Ok? Y simplemente dividimos en los 140.000 entre 7 socios. A cada uno le va a tocar a 20.000. ¿Quién determina eso? ¿En qué momento se determina esa situación? En la Constitución, Exactamente. en el contrato de trabajo, En el contrato de Constitución. constitución. En el contrato de constitución. Puede ser 20.000 a cada uno. Tenemos 140.000 y más allá del aporte de capital, de acuerdo al contrato, nos vamos a dividir la plata el dinero por igual. No sé, puede ser que los socios A, B, C, además de aportar, F y G, trabajen en la empresa, sean también empleados. Puede ser. Desconocemos. Toda esa información está pues en el contrato de constitución de la empresa. Otra idea puede ser dividir los 140.000 o multiplicar, mejor dicho, los 140.000 por el porcentaje de participación de cada socio. Este socio, por los 140.000 obtenidos, pues ha obtenido una utilidad del 7%. Vamos a copiar la formulita. Error. Ahí vemos. En el porcentaje de utilidad ya cambiamos cuánto va a recibir cada socio. Sumamos los 140.000. El socio A, por su porcentaje de participación del 5%, a fin de la gestión recibe 7.000 bolivianos. El socio B, al final de la gestión, recibe 7.000 bolivianos. El socio C, al final de la gestión, recibe 7.000 bolivianos por su 5%.
Pero el socio D, por haber aportado 100.000 bolivianos en un inmueble y de acuerdo al contrato de constitución, recibe 58.000 bolivianos, 58.333. El socio E podría recibir 46.667. Y los otros socios pueden recibir o reciben a 7.000 bolivianos, de acuerdo a la participación de cada socio. No sé si esto lo tienen claro. Sí, lice. Partes Sí. iguales, de acuerdo a su capital. Y finalmente, Lice, pero Lice, lo más conveniente sería por participación, ¿no cree? depende. Tenemos un escenario más. Bueno, Acá cuando estaba en la introducción a nuestro tema, hablaba de partes iguales, porcentajes de participación y el tiempo de trabajo del capital aportado. Al inicio de la gestión, al inicio de la vida de la empresa, esos porcentajes podrían diferir. Puede ser que el socio A ha entregado antes el dinero, el socio B unos meses después, el socio C después, y los demás, de esa manera. Entonces existe una forma más. Y luego de eso, opinamos cuál nos parece adecuado, mi querida Yulisa. Y aquí tenemos otro cuadro. Este es un cuadro, es un estado de cálculo para distribución de utilidades al 30 de junio del 2020. Ahí observamos que el socio A ha realizado el aporte el 1 de enero. El socio B el 1 de enero. El socio C el 1 de marzo. El socio D el 1 de marzo. El socio E el 1 de mayo. El socio F el 1 de mayo. Y el socio G el 1 de junio. ¿Qué significa esto? Que estos 12.000 bolivianos aportados por los socios A y B han trabajado 6 meses, porque estoy preparando este cuadro por la gestión 2020 al 30 de junio. Podría haber sido por 12 meses también. Esos 12.000 han trabajado 6 meses. En el caso del socio C y D, sus 12.000 han trabajado 4 meses. En el caso del socio D, sus 100.000 bolivianos han trabajado 4 meses. En el caso del socio E y F han aportado sus cuotas de capital, digamos, en mayo, el 1 de mayo. Han trabajado, pues, 2 meses. Sus aportes han trabajado 2 meses. Estos mismos 12.000 bolivianos, como el socio inicial, digamos, como el socio A, es el mismo aporte de capital, pero ha trabajado menos tiempo. Entonces, el primer año, de acuerdo al contrato de constitución, como les menciono nuevamente, tiene un menor valor como producto de capital. Como producto de capital. Tiene 24 unidades de producto, 24.000 unidades de producto de capital. Y finalmente el socio G se incorporó tarde, digamos, o incorporó tarde su aporte, los 12.000, y solo trabajó un mes. Por tanto, tiene 12.000 unidades de producto de capital. Esto es un premio, es lo justo, digamos, si está en el contrato de constitución, otorgar un mayor porcentaje de la utilidad a un socio que ha aportado desde el principio de la empresa, con la diferencia entre el socio A y el socio G, digamos, que ha trabajado su dinero solo un mes. Y esto nos sirve también para calcular ciertos porcentajes. ¿Qué porcentaje le corresponde al socio A de esta utilidad?
la determinamos por los 72.000 bolivianos dividido entre los 788.000. Ese es su porcentaje de participación en la sociedad, en las utilidades de la sociedad, de acuerdo al tiempo que ha trabajado su capital. Tendrá pues un 9%, 9.14 de porcentaje en la participación de las utilidades. El socio B igual. El socio C, 6%. El socio D, 50%. El socio E, 20%. El socio E, 3%. Y el socio G, 1.52%. Y si tomamos en cuenta nuestros 140.000, vamos a determinar que ese porcentaje de utilidad lo vamos a obtener de esa manera. 140 por el tiempo de trabajo. Le corresponderá ese importe de las utilidades a cada socio. El socio A recibirá 12.792 bolivianos. El socio B, 12.792. El socio C, 8.528. El socio C, 71.066 bolivianos. El socio C, E, 28.000. El F, 4.200. Y el socio G, 2.132. Entonces, Yulisa, existen varias formas de distribuir utilidades. Los anteriores escenarios serán una distribución igualitaria, todos por igual. Puede ser justa o no justa, puede gustarnos o no, está en el contrato de constitución. Esta parecería la más adecuada por el porcentaje de participación de cada socio, como tú opinabas. Sin embargo, podría existir que hayan socios que hayan pagado sus aportes de capital en el momento de constituirse la sociedad y su dinero ha trabajado más meses que los otros socios. Entonces su participación puede ser mayor. Es obvio, ¿no? Oye, tú has aportado socio G 12.000 bolivianos en junio. Yo he aportado en enero. Mi dinero ha trabajado más tiempo. Entonces, si está escrito, determinado, consensuado y firmado en el contrato de constitución, pues no hay donde perderse. ¿Y quién prepara esta información? Nosotros, los contadores o auditores, para la asamblea de socios, donde se aprueban estos estados financieros. Dicen, sí, de acuerdo, la utilidad del año ha sido 788.000 bolivianos. Se aprueba el estado financiero, se los reporta a Fondo Empresa y ya podemos dividirnos las utilidades. Sin dejar de lado el tema de la reserva legal. Cada socio tiene su porcentaje de participación. No sé si tenemos alguna duda, algún comentario, alguna idea, algo que no esté claro. Yulisa. Dice no, ninguna. Ok. Gabriela. Dice, cuando uno aporta el capital, podría ser, digamos, también la receta de una fórmula, algo así. Sí, sí, ¿Podría sí. aportar? Claro que sí. Si tienes la fórmula de la vacuna del COVID, imagínate, yo me hago socio contigo. Claro. Y la que va a tener, yo tengo la empresa farmacéutica, digamos, si tú tienes la idea, bueno, meta, ¿no? Nos hacemos millonarios al tiro. Se puede. Obviamente tú y yo tenemos que llegar a un acuerdo en decir, ¿cuánto vale tu fórmula? ¿Sabes que mi fórmula vale 10 millones de dólares?
¿Y tu empresa cuánto vale? Vale $1.000.000, pero yo tengo la fábrica para que tú trabajes. Vamos a mitades en las utilidades, ya, vamos en la mitad de las utilidades. No, yo quiero un porcentaje mayor, dices tú, Yulisa. O digo, Gabriela, quiero un porcentaje mayor. De acuerdo, tú te llevas el 80% y yo me llevo el 20%. Son temas de negociación y de estar seguros qué es lo que vamos a firmar en el contrato de constitución. A veces de buena onda firmamos, digamos, Yulisa Fucha sí es buena amiga, Raúl es buen amigo, digamos, firmamos el contrato, no especificamos estos detalles y ahí vienen los juicios, vienen las molestias, ya perdemos las amistades, qué sé yo. Es mejor tenerlo todo por escrito. ¿Ok? Sandra, ¿alguna consulta? No, Liz, todo bien, estoy de acuerdo con Yulisa. Yo creo que quien más aporte, el que tiene que ganar más. Y el tercer cuadro también, ¿no? Del que ha trabajado más Claro, tiempo sí. su dinero. Ok. Eso sí, Álvaro, exacto, está bien. Álvaro, Todo claro, Licen. ok. Adriana, aunque sea por WhatsApp, digo, por chat, hablanos. Ok, se corta en un minuto, muchachos. Se corta en un minuto. Entonces volvemos y hacemos un ejercicio más. Lice, ¿Sí? una consulta. Si el socio ha, ha trabajado un año anterior, digamos, un año, y es antiguo, hace un año, y ahora el socio G digamos que el socio ha entrado el 2018, ya tiene sus utilidades y todo, y el socio G se ha incluido en el año siguiente, que sería el 2019. ¿El socio A tendría alguna atribución extra o tendría ya el mismo, digamos que ya la distribución se hace durante el año y ya en diciembre, y entonces sería lo mismo para el socio A, tanto para el socio G, o habría alguna atribución al socio A por su antigüedad? Ok, un corte y volvemos, Julis. Un corte y volvemos. Se va a cortar. Dice, Sí. lo que yo le preguntaba es que si como teníamos 6 socios, el socio A le decía que empezó un año antes con la sociedad y el socio G se incorporó al año siguiente, en enero, digamos. ¿Y el socio A tendría algún incremento en la repartición de utilidades por la antigüedad o no? O tiene la misma distribución de utilidad, la misma distribución de utilidades que el socio G. Ya, la lógica nos diría que inicialmente debemos partir de la escritura de constitución, del contrato de constitución, porque esa es la regla entre socios, la ley entre socios, ¿ok? Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, de la gestión 2018 y los resultados de la gestión 2018 ya se han repartido, el socio nuevo que se incorpora, por decir, en la gestión 2019, ya no tiene nada que ver en esa repartición por el año pasado. El socio antiguo va a mantener su capital de trabajo por un año, va a recibir los resultados por un año, como el socio A acá, digamos. El socio A, el 1 de enero, tenía su capital aportado de 12.000. Y el socio G ingresa posteriormente con sus 12.000, pero su capital, su producto de capital es menor que el del socio A en unidades de producción, en unidades de producto de capital. No sé si con eso está claro, Yulis. Sí, Lice. ¿Sí? Lice, una consulta más. Digamos, en una empresa de transportes, póngase que los socios han empezado con inmuebles, con unos minibuses o unos buses, ya, cada uno con cada bus, y si quieren incrementar, eso también tiene que ser, si quieren incrementar con más inmuebles, entonces tendría que igual ver en el contrato Claro, tiene que estar especificado si va a haber incrementos de capital. Lo lógico es que sí, lo lógico es que sí. O sea, cada sociedad debe prever
su crecimiento. O sea, este año estoy trabajando con este capital de trabajo. Al año espero subir mi capital de trabajo o en 10 años más, no sé, tener más minibuses, tener una estación de mantenimiento de los minibuses, donde se arreglen, se mantengan los minibuses. Entonces, el mismo socio A, este socio A, puede aportar más capital en junio o en diciembre o en enero, dependiendo eh, el contrato de constitución, si permite eso, ¿no? En ocasiones no permite esa figura el contrato de constitución. Depende, Julis. Depende de cada empresa. Cada empresa es muy diferente a otra, aunque se traten de empresas similares de transporte. El Hipermaxi es totalmente diferente al Quetal, y el Quetal es diferente al Fidalga, y el Fidalga es diferente a Andis. Entonces, son 4 supermercados y los 4 son totalmente diferentes. O sea, no existe una regla total para cada sociedad. Cada empresa tiene que adecuarse a lo que mejor le funcione como empresa, a lo que mejor se adapte a su realidad y a lo que entiendan los socios. ¿De acuerdo, Julissa? ¿Estás de acuerdo? Sí, dice. Gracias. No, de que Gabriela, ¿tenías alguna duda? Escribiste a la WhatsApp y lo borraste. No sé si Y es... dice, tenía la pregunta de cuando si una sociedad puede nacer con deuda cuando está hipotecado un bien, la deuda, los socios, es asumida por los socios de forma, digamos, que se agarra el total de la deuda dividido entre los 3 socios, por ejemplo, se divide así, o es de acuerdo a la participación del capital de cada socio. Ya. También, como le decía a Yulisa, la parte de regla general es el contrato de constitución. Lo que nos diga, lo que hayamos firmado entre Gabriela, Yulisa, Raúl, Álvaro y Adriana, es lo que vale entre nosotros, el contrato de constitución. Si en el contrato de constitución indica de que la deuda es de la empresa, pues es de la empresa. Si se indica que es de los socios, es de los socios. Pero la lógica y lo normal, digamos, en esta situación, es que el terreno y el edificio debe pasar a nombre de esa sociedad. Si, por ejemplo, es el Banco Visa, que tiene un edificio de 13 pisos, un socio ha aportado eso, y ese edificio tiene una hipoteca porque no se ha terminado de pagar, digamos, por 20.000 bolivianos, esa deuda está inscrita en derechos reales. Pero al otorgar como aporte de capital, el socio E en este caso, ya no es dueño de ese edificio. Derechos reales y los auditores y la empresa y el contrato de constitución nos va a exigir que ese inmueble pase a nombre de la sociedad, más allá de las hipotecas. Ese inmueble va a estar a nombre de Aspras SRL, en este caso una sociedad de responsabilidad limitada, va a estar a nombre de esa empresa y la deuda va a estar también a nombre de esa empresa. Ese registro que está en el banco, digamos que se le debe 20.000 al banco y el mismo está registrado en derechos reales, pues obliga a que esa empresa, a partir del momento de la aceptación como aporte de capital, también puede nacer con una deuda, como tú decías, puede deber esos 20.000. Porque al final, ¿qué puede pasar? La empresa le va mal, 1 mes, 2 meses, agarramos el terreno, lo vendemos, el edificio lo vendemos, obtenemos los 100.000 bolivianos, digamos,
le pagamos al banco y le devolvemos al socio sus 80.000. Si es lo que dice eso, el contrato de sociedad. O vendemos el terreno y el edificio, le pagamos al banco lo que le debemos y con lo que sobre de capital del producto de la venta, se dividen los socios, ¿no? De acuerdo a su participación, de acuerdo a todo, a lo que diga el contrato de constitución. Aportar en efectivo es lo mismo que aportar en inmuebles. Al final, la unidad de medida que es homogénea para toda esta empresa son los bolivianos. Aportar 100.000 bolivianos en efectivo o aportar 100.000 bolivianos en terrenos o edificios equivale a lo mismo. Cada socio aporta de igual forma. No sé si con eso está claro, Gabriel. Sí, más claro, muchas gracias. Sandra, ¿alguna duda? No, todo bien, dice. ¿Todo bien, todo claro? Todo bien, sí, Álvaro. dice. Ok, gracias. Álvaro. Todo claro, Licen. Todo claro. Bien. Entonces, esa es la forma en que se manejan los aportes de capital. Pueden registrarse de esta manera, línea por línea, o pueden registrarse en una sola cuenta. ¿A qué me refiero? O en un solo asiento. Caja. Puedo tener después muebles y enseres. Puedo tener los otros muebles y enseres. Puedo tener la computadora. Puedo tener la impresora. Puedo tener el terreno, el primer terreno, digamos, que nos hayan aportado los socios. Puedo tener el edificio. Puedo tener el otro terreno. Puedo tener el otro edificio. Luego puedo tener la garantía. Esto de la garantía está claro, ¿no? Gabriel, el tema de la garantía por alquiler de local está claro. Sí, sí, está Sí, claro. Licen. Sí, Licen. Ok, Sí, gracias. Lice. Ok. Adriana, creo que estás ahí. ¿Ya volviste? Aquí la hipoteca por pagar. Las hipotecas por pagar. Y la cuenta de capital. Si todos han aportado el mismo día, también podemos tener este asiento, ¿no? Caja, los 12.000 que aporta este día. Muebles y enseres, los 6.000 que aportó. La impresora que aportó. Los 8.000 que aportó. Los 4.000 que aportó. Los 30.000 que aportó. Los 70.000 que aportó. Los 30.000 que aportó. Los 70.000 que aportó este señor. Los 12.000 que aportó este otro socio. Y finalmente los otros 12.000 que aportaron estos socios. Entonces, esta empresa nace con una caja, muebles, equipos de computación, terrenos, edificios, otro terreno, otro edificio, una garantía de alquiler de local y un inventario de mercadería. Todo eso suma 260.000 bolivianos. Y eso tiene que cuadrarnos en a ver, la hipoteca son el pasivo, los 20.000, luego el capital
capital del socio A, que son 12.000. El capital del socio B, 12.000. El capital del socio C, 12.000. El capital del socio D, 100.000. El capital del socio E, 80.000. El capital del socio F, 12.000. Y el capital del socio G, otros 12.000. Y esto cuadra. Acá podríamos identificar capital. Vamos a modificar esto un poquito. Capital socio A. Ya esto, digamos, trabajando a nivel de libros mayores, ¿no? Capital socio B. Capital socio C. Capital socio D. Capital socio E. Capital socio F. Y capital socio G. Este es el asiento inicial. Este es un asiento de apertura. Aún no estamos entrando en si es una sociedad colectiva, comandita, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima. La idea es esta, para cualquier tipo de sociedad. Este es un asiento de apertura. Con este asiento se abren los estados financieros. ¿Y esto de dónde surge? Del acuerdo de los socios. Los socios firman un acuerdo, el socio A entrega dinero, el socio B entrega activos fijos, otro socio entrega esto, otro socio entrega esto. Todo lo que sucede en la realidad se plasma en un contrato de constitución y se elabora un balance. Se elabora inicialmente un balance. Ese balance nos sirve para realizar el primer asiento de contabilidad, que es este. Tal vez un paso antes será correcto hacer lo siguiente, hacer el balance caja, que tiene los 12.000, muebles y enseres, que tiene los 6.000 y los otros 6.000. Luego tendríamos el tema de la cuenta equipos de computación, que tiene por un lado 8.000 y tiene 4.000. Luego podemos ver el activo fijo que tiene terrenos por 30.000 y terrenos 30.000. Edificios, que tiene por un lado 70.000 y por otro lado 70.000. Luego tenemos las garantías del local y tenemos el inventario. Un segundito, aquí hay un error. Aquí hay un error. Porque estoy colocando el activo corriente con no corriente. La garantía viene acá. Luego el inventario viene aquí, que son activos corrientes. Y el inventario que tiene son usados. Este es el activo corriente, el activo no corriente. Nuestro activo corriente equivale a 60.000 y nuestro activo no corriente equivale a 200.000.
total corriente. Y tenemos luego el total activo, que es nada más que la suma de los dos. Para que recuerden un poquito la forma de presentar un estado financiero. Si ven el estado financiero de CBN, es la misma idea, ¿no? Se clasifica activo corriente, activo no corriente y total activo. Y luego, claro, tenemos las cuentas del pasivo. En el pasivo tenemos la cuenta hipotecas por pagar, que va a ser por los 20.000 bolivianos. Es en el pasivo. Pues total pasivo. Me imagino que es no corriente, porque las deudas de inmuebles son a largo plazo, más de un año. Y tenemos por aquí el total pasivo. Total pasivo, que son los 20.000. Aquí tenemos el patrimonio. Capital pagado. Un capital social, podemos llamarle. Van a ser incluidos todas estas cuentas, más los 12.000, más los otros 12.000, más los 12.000, más los 100.000, más los 80.000, más los 12.000 y más los 12.000. Total patrimonio son los 240.000 y total pasivo y patrimonio, pues no, es solamente la suma de los 20.000 que tenemos de pasivo más los 240.000 de total patrimonio. Con lo cual nuestro balance está balanceado, si vale el término. Esto me imagino que ustedes ya lo conocen, ¿no? El tema del balance general. Este es un balance general de apertura. Podemos ponerle el tema del nombrecito del activo. Y aquí balance general. Balance general por el año, balance general de apertura o solo de apertura. Ustedes ya toman esa decisión como profesionales. Balance de apertura. Ahí le ponen a 31 de diciembre del, en este caso no sé, al 1 de enero de 2020. Acá vamos a ver casitas. Importes expresados en bolivianos.
Y este es nuestro balance de apertura. Por un tema de orden, partimos de los aportes. Realizamos el contrato de constitución. Elaboramos el balance general. Y en base a este balance general, elaboramos el asiento de apertura. Y ya tenemos nuestro estado financiero. Y por un tema de control, es importante realizar este estado de capital. ¿Cuál es la participación? Me imagino que esta parte no tienen dudas, ¿no? El tema del balance. Yulisa, ¿está claro esto del balance? Sí, Lice. Ok. Gabriela. Gabriela, no te duermas. Ya vamos a terminar. Sandra, ¿está claro? Lice, Ok. ¿Y Álvaro? Sí, dice, sí, todo claro. Qué bueno, qué bueno. Ya. Esta va a ser la parte de introducción en general. Esto nos sirve para cualquier tipo de sociedad. Lo que va a cambiar va a ser el tema del capital social. Va a ser capital colectivo, capital pagado, capital autorizado, aportes de capital. Es la parte que varía. Los aportes no van a variar. Caja va a seguir siendo caja, muebles va a seguir siendo muebles, equipos de computación, garantía de alquiler del local, inventario de mercaderías. Todo va a estar en ese mismo sentido, en ese mismo lugar. Lo que sí va a variar es el tema del capital. Aquí nosotros vamos a entrar a estudiar en forma bastante intensa todo lo relacionado al patrimonio. De esto se ocupa este tema, ¿no? Esta materia del patrimonio. Por eso ha sido todo este preámbulo del estado de evolución del patrimonio. Y un paso antes tenemos que también conocer cómo se crea una empresa, cómo se tiene que elaborar un balance de apertura basado, repito una vez más, en el contrato de constitución. El contrato de constitución está mencionado en el Código de Comercio. En el Código de Comercio tienen que, la primera parte, conocerla, ¿no? Conocerla, todo lo que hemos leído. Razonando para nuestra evaluación de la próxima semana. En la teoría, como les había comentado, va a entrar el tema de principios de contabilidad, estados financieros, activos, pasivos, balance general, estado de resultados, como un repaso, digamos, para que estén al día con eso, y principios de contabilidad. Código de comercio, algunos artículos, o sea, no de memoria, pero pueden ustedes repasar y entender los artículos del Código de Comercio. Y en la parte práctica, vamos a elaborar un balance de apertura, como el que hemos hecho, tomando en cuenta ciertos aportes de capital. Yo les voy a dar los aportes que hacen los socios y ustedes deben elaborar el balance inicialmente, el asiento de apertura y el estado de capital. Y en eso va a consistir la evaluación. Aportes, registramos los aportes en el balance de apertura, los registramos contablemente y elaboramos el estado de capital. Y ustedes están viendo que son sencillos, o algo está complicado. Díganme ahora para volver a explicarles, aclarar algo si no está claro. El silencio afirma o se han dormido. Dejo aquí análisis está bien, hemos entendido.
Sandra, más bien que hoy no te llamaron a la reunión, mi querida Sandra. Estás tranquilita. Sí, más bien, están pues con capacitaciones, todo, pero no, estamos tranquilos. Ahora más bien creo que nos van a dar unos horarios para poderlos pasar antes, digamos, a eso de las 5 de la tarde o 6, por lo menos, eso es lo que estábamos hablando hoy día igual, ¿no? Hay algunos compañeros igual que pasan clases, entonces se les complica también, ¿no? Correcto, correcto. No, está bien eso. Y Sí, les voy a dar un trabajo más. Hay otro trabajito que tenemos que hacer que vale 20 puntos, un proyecto. Les voy a pasar unos estados financieros y necesito que auditen el estado de evolución del patrimonio neto como práctica. Ya lo hemos hecho con CBN. Vamos a ver la misma idea. Si no me equivoco, tengo los estados financieros de la Univalle. He encontrado 2, 3 estados financieros. ¿Prefieren hacerlo solos o quieren hacerlo en grupo? Pero no de 5 o de 6, ¿no? ¿Cómo quieren hacer ese de trabajo? 7, dice, de 7. 7. Oye, no me incluyen a mí. Voy a revisar mi trabajo yo, así, ¿no? Por favor, dice. No, voy a estar yo presente en el trabajo de grupo, no se preocupen. Cualquier duda que tenga, me avisan. Pero es analizar. Y ustedes han visto que en las notas de los estados financieros explican cada cuenta. Les voy a pasar mañana o hasta el miércoles les voy a pasar unos estados financieros o hasta mañana por el grupo y para que los vayan viendo. Y yo diría que grupos de a 2, ¿les parece? Porque ahorita somos, por ejemplo, en este momento somos 4, Sandra, Gabriela, Álvaro y Yulisa. Nos faltarían Adriana y William, de los que están inscritos en este momento. Yo diría hacer 2 grupos. Diría hacer 2 grupos. Un grupo podría ser Álvaro y Gabriela y otro Sandra y Yulisa. No sé si les parece. Y más Adriana y William. ¿Les parece, jóvenes? ¿Qué dice Sandra? Sí, dice, está bien de 2. De 2, ¿no? Más un refuerzo para que son los chicos creo que no pueden entrar a clases, Adriana y William, para un poquito apoyarlos, por favor. Entonces, en un grupo Sandra y Yulisa, en el otro grupo Álvaro y Gaby, ¿ok? Y yo voy a estar de coaching para todos ustedes. Los voy a mandarles 2 estados financieros, o 3 o 4, y de ahí eligen ustedes el que crean conveniente, el que les guste más. ¿Listo, jóvenes? Entonces va a acabar la clase. Si no hay más dudas, nos vemos el día miércoles. Está bien, Licen. Listo, ok. Chao Álvaro, buenas noches. Gabriela, Hasta luego, Licen. Sandra y Buenas Luisa. noches. Hasta el miércoles. Ok, adiós. Lice. Julissa, dime. Lice, mi señal se ha ido hace rato cuando estaba hablando de la evaluación y no le entendí muy bien, le estaban escuchando entrecortado. Lo único que tenemos que hacer lo único que le escuché ha sido de la práctica de 20 puntos. ¿Dijo algo anteriormente? Sí, que los del Stronger están aplazados, los del Bolívar, ¿no? No, No, lo que mentira, dije, Lice. no te preocupes, no. Lo que decía hablaba del examen, la evaluación que vamos a tener la próxima semana. En la primera parte va a entrar el tema del balance, estados financieros, lógicamente, en la parte teórica, ¿no? Estados financieros, principios de contabilidad y código de comercio. Más o menos lo que hemos repasado y hemos hecho énfasis, ¿no? Estado de evolución del patrimonio neto, algunos principios de contabilidad y el código de comercio, lo que hemos intentado leer en este tiempo. Y la parte práctica es elaborar en base a la información que yo les voy a proporcionar, elaborar un balance de apertura, su correspondiente asiento de apertura y el estado de capital. Eso es la evaluación.
Lo que hemos hecho ahora, vamos a hacer lo mismo. Y en el examen y en la parte práctica que vamos a hacer es por los 20 puntos, es una auditoría a un estado financiero de alguna de las empresas que he encontrado. Creo que por ahí está, como les decía, Univalle y alguna otra empresa. Voy a tratar de darles la más, estados financieros los más actualizados posibles, ¿no? Para que trabajen. Y tú estás con Sandra, Yuris. Gabriela con Álvaro, por favor. Sí, lo hice. Ahora sí ya lo entendí. Ok, cualquier cosa ya saben. Estamos a su disposición mediante el chat. Listo, ahora sí. Está bien, Hasta el día gracias. miércoles, Yurisa. Chao, Gabriela. Nos vemos. Adiós. Hasta el miércoles, le hice. Hasta el miércoles.